Bienvenidos a nuestra clase dominical Quédate en casa. Gracias a Dios por permitirnos disfrutar de su día aprendiendo de su palabra. Bienvenidos sean todos, Dios los bendiga. El día de hoy continuaremos aprendiendo sobre el carácter y la forma en que Dios se muestra por medio de sus nombres. ¿Recuerdan que en nuestra clase de escuela dominical estuvimos viendo los nombres de Dios y vimos que hay nombres que tiene el Hijo y el Espíritu Santo, que también son nombres con los que conocemos a Dios? Esto es porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo y todos son Dios. Bueno, esas 3 semanas haremos un rápido repaso de los nombres vistos en clase antes de continuar. Padre, Abba, Padre. Un padre es protector, proveedor, nos disciplina, nos cuida, nos ama, es fuerte, trabajador, alegre, enojón. Pero todos los padres cumplen con esta función. Algunos sí, algunos no. Algunos son padres solo de nombre, pero no de función. Algunos pueden llamarse buenos padres y algunos malos padres. Uno de los nombres con los que conocemos a Dios es Padre o Abba Padre. La palabra Abba es una palabra aramea que se puede traducir como papá. Era un término común que los niños pequeños podían utilizar para llamar a sus padres. Eso significa una estrecha e íntima relación de un padre con su hijo. Es esa confianza con la que un niño pequeño llama a su papá papi. Fue utilizada como una marca de respeto para personas mayores. Se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento y también se puede traducir como Padre mío querido o papito. Dios es un padre en su función, así como en su nombre. Dios, como el buen padre, es muy diferente a los padres terrenales que pueden estar haciendo un buen trabajo. Pero la diferencia es que los padres terrenales pecan y Dios es perfecto. Así que Él es un padre perfecto. Dios, como Abba Padre, significa que Él tiene una relación personal y cercana con sus hijos. Pero Dios no es padre de todos. Solo es padre de aquellos a los que creen en su nombre. Podemos leerlo en Juan 1:12, que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que crecer y parecernos a Él. Es como cuando vemos a un padre e hijo, aún sin conocerlos, podemos deducir que son padre e hijo, porque se parecen o tienen los mismos gestos, manías, rasgos. Nosotros como hijos de Dios también podemos parecernos a Él, pero solo podemos hacerlo mientras estamos en comunión con Él cada día, leyendo su palabra, meditándola, orando. Crecemos espiritualmente y nos parecemos a Él en su carácter. El Verbo. Este es uno de los nombres con los que conocemos a Jesús. Nosotros nos comunicamos de muchas maneras, ¿verdad? Podemos usar palabras, señas, dibujos, usamos el teléfono, correos, videos, noticias. Hay muchas maneras de podernos comunicar hoy en día. Pero ¿cómo se comunica Dios con nosotros? ¿Cómo nos muestra cómo es Él? Dios se comunica con nosotros a través de su creación. ¿Qué nos dice su creación acerca de Él? Que Él es poderoso, muy creativo. Él muestra que sostiene el universo cuando sale el sol, se levanta cada día. Él muestra que la naturaleza le obedece a través de los truenos y los rayos. Él es la autoridad, Él es poderoso. También a través de la Biblia, la palabra de Dios, a través de sus acciones en el mundo, a través de las palabras de los pastores, maestros de escuela dominical, evangelistas, a través de nuestra conciencia. Pero, ¿cuál es la comunicación principal de Dios con nosotros? ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
Jesús es el Verbo, la comunicación más grande de Dios con el hombre. Y este es otro nombre que conocemos a Jesús como el Verbo. Una de las razones por las cuales Jesús se hizo carne es para mostrarnos la grandeza y el valor de Dios. Él vino para mostrarnos la naturaleza y el carácter de Dios. El Cordero de Dios. Este es otro nombre de Dios Hijo. Pensemos en algo actual. Un cubrebocas desechable. Solo se pueden usar una vez y necesitamos otro y otro y otro. A comparación de este de tela que podemos lavar y seguir usando. ¿Cuál preferirían? ¿El estar comprando y comprando cubrebocas o tener uno permanente? Veamos el siguiente versículo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. En el Antiguo Testamento, los sacrificios eran ofrecidos una y otra vez. ¿Lo recuerdan? Dios requería el derramamiento de sangre como pago del pecado. Y cada que alguien pecaba tenía que sacrificar un cordero. Ese era el pago del pecado. ¿Lo recuerdan? Dios había establecido estos requisitos para el perdón del pecado. Tiene que haber un pago por el pecado, pero la sangre de una oveja o cualquier animal no sería un pago suficiente por el pecado, y esto solo cubría el pago del pecado en su momento. Por eso lo tenían que hacer una y otra vez cada que pecaban. Pero Dios proveyó de un pago único por el pecado. La muerte de Jesús como el pago por el pecado del hombre fue establecida antes de la fundación del mundo. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo era un símbolo de la muerte del Salvador. Jesús era digno de ser el Cordero de Dios porque Él no fue engendrado en pecado y Él nunca pecó. Él es un Cordero sin contaminación o mancha. Él es el muy esperado Mesías, aquel que libertaría al hombre de su pecado. Y este es otro nombre con el que conocemos al Hijo de Dios, Cordero de Dios, Salvador y Mesías. ¿Y por qué ya no hacemos sacrificios de animales? Jesús fue el sacrificio final, el pago permanente por nuestro pecado. El sacrificio de Jesús funciona para siempre, porque Él vive para siempre. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Al pagar el precio de sangre requerido por nuestro pecado, Jesús satisfizo la justicia de Dios. El pago de sangre de Jesús cumplió los requerimientos que Dios estableció para el perdón del pecado. Dios mostró la grandeza de su nombre cumpliendo las demandas por el pago del pecado. ¿Recuerdan que Dios es inmutable? Él es Jehová Todopoderoso, es Dios de verdad, Dios es justo, Dios es quien Él dice que es. El amor de Dios por su gran nombre hizo posible que recibiéramos perdón por nuestro pecado. Sumo sacerdote. Desde que los israelitas vagaron por el desierto hasta que Salomón construyó el templo, ellos adoraban en una carpa muy grande llamada el tabernáculo. Era el lugar donde Dios moraba en la tierra. Los sacerdotes sacrificaban ovejas y cabras cada mañana y cada tarde para pagar por sus pecados y los pecados del pueblo. Los sacerdotes ofrecían las oraciones y alabanzas del pueblo de Dios. Había un sacerdote llamado sumo sacerdote. Él heredaba la posición y usualmente ejercía esa posición hasta el día de su muerte. Solo el sumo sacerdote podía entrar en lugar santísimo y solo podía entrar allí una vez al año, en el día de la expiación. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, la cual representaba la presencia de Dios. Encima del arca del pacto estaba el propiciatorio.
El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para pagar la pena por sus pecados, los pecados de su familia y los pecados del pueblo de Israel. El sumo sacerdote derramaba la sangre de un cordero en el propiciatorio cada año, una vez al año, para redimir, o sea, para pagar los pecados de Israel. Jesús es el sumo sacerdote sin pecado. ¿Recuerdan cuando murió Jesús y el velo del templo se rasgó en dos? Con su muerte, Él quitó esa barrera que había entre Dios y el hombre. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, no necesita ofrecer sacrificios día tras día. Cuando Él se ofreció a sí mismo, Él se sacrificó por los pecados de su pueblo, una vez y para siempre. Su sacerdocio es permanente. Él siempre estará delante del Padre intercediendo por aquellos que confían en Él. Este es otro nombre con el que conocemos a Jesús, sumo sacerdote. Hoy vimos que los nombres de Jesús son parecidos o se usan también para Dios. Y eso es porque Jesús es Dios. Vimos cómo Dios se muestra como un Padre de nombre y en función, pero solo es Padre de aquellos que han creído en su nombre. Y vimos que Jesús es el Verbo y que una de las razones por la cual Jesús se hizo carne es para mostrarnos la grandeza y el valor de Dios y mostrarnos la naturaleza y el carácter de Dios. Vimos que también es el Cordero perfecto y sin mancha, que se ofreció a sí mismo como pago por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Y también que es nuestro sumo sacerdote, es intermediario entre Dios y el hombre. Ya no hay barrera que nos separe de nuestro Padre Celestial. Por medio de Cristo tenemos un pase automático con Dios. La próxima semana seguiremos viendo otros nombres para Dios Hijo. Así que no olviden hacer sus actividades. Les dejo el texto a memorizar. Dios les bendiga.